esa lesión es leve, ¿ya? Demora poco en curar, no deja mayores secuelas, etcétera. Pero si me ponen que ese caso por violencia intrafamiliar, me tienen que poner que es menos grave, porque acuérdense que la ley dice que esos casos no pueden ser leves, ¿no es cierto? Entonces, esa es la idea, que ustedes vayan viendo eh, como ese tipo de cosas. Los accidentes, como les digo acá, no me sirven, ¿no es cierto? Porque un accidente, a menos que vayas a demandar a un lugar específico, lo cual tiene que constar, porque algunas personas en algunos grupos decían, por ejemplo, ya sí, pero a lo mejor la persona se cayó porque la vereda estaba en súper mal estado y quieren demandar a la municipalidad, por ejemplo. Dale, pero todo eso tiene que constar en el relato inicial del paciente y eso también lo tienen que plasmar, porque si no, per se, caerse en la calle, la verdad es que no tiene ninguna relevancia desde el punto de vista legal porque no estamos demandando a nadie, ¿ya? Es que me caí en bicicleta, tampoco tiene connotación. Entonces es importante que ustedes sepan esa parte, que la tengan súper, súper clara, ¿ya? Porque ese es un papel que ustedes les van a entregar al paciente y el paciente lo que va a hacer es partir a entablar una querella, ¿ya? Entonces, este informe de lesiones es una evidencia de una circunstancia punible. Puede tener repercusiones legales para alguien, ¿ya? A ver, sube el caso, vamos a ver un poquitito ahí, ¿ya? Por ejemplo, acá, ¿qué podríamos decir? ¿Qué tipo de lesiones? ¿Quién se la juega del grupo que la vio? ¿Es una lesión leve, por ejemplo? ¿Eres de ese grupo? Grupo uno. Alexandra, Bárbara, Estefanía, María Paz. No es leve, ¿no es cierto? Una lesión menos grave. Claro, por ejemplo, esa sería una lesión de menos grave o incluso pudiese ser grave dependiendo del compromiso dental, ¿no es cierto? Pero sí, por lo menos es menos grave, ¿ya? Podríamos hablar podríamos decir que una luxación también lateral, podríamos decir que a lo mejor le saque una radiografía y que vimos que hay una fractura de reborde, tiene que ser coherente, ¿se fijan? Esa es la idea. Em, Sigue bajando, baja, baja, segundo caso. Esta lesión de acá, por ejemplo, ¿qué dirían ustedes que es en cuanto a su severidad? Grupo 2. Doc, nuestro grupo puso menos leve. O sea, perdón, menos ¿Cómo? grave. Menos Menos grave. grave. Sí. Pero acá tenemos una herida de labio, ¿no es cierto? Mm, Pudiese. En general, habíamos dicho que, ¿se acuerdan que habíamos puesto más o menos el tamaño? No, si pudiese ser menos grave, pudiese llegar a ser menos grave, tienden a ser más bien leves en general, de leve a menos grave, ¿ya? Pero sí, pudiese ser, ¿ya? Menos grave, sí, ¿ya? Puede ser una herida contusa, ¿no es cierto? O también podrían poner, si quieren, que es una herida transfixiante, porque no estamos viendo si atraviesa hacia el otro lado del labio, pero si me pusieron que era una herida transfixiante, también se las compro. ¿Ya? También es probable, ¿se fijan? Lo importante es que todos los casos que ustedes tengan sean como que quede claro que es un hecho que amerita una demanda, ¿ya? Eso es lo importante.
Hay otras cosas en las que generalmente se caen, que es en la parte de las evidencias recogidas, ¿ya? Edgar, ¿me puedes como poner el PDF rellenable, por favor? Compartir el PDF. Sí, un momento. Yo creo que ahí de repente va a quedar un poco más claro. Y la idea es que esto les quede súper, súper claro porque es esto que sí les va a tocar. Esto es algo que sí les va a tocar cuando trabajen, si alguno trabaja en un servicio de urgencia, esto sí les va a tocar rellenar, ¿ya? Y es importante que tengan claro para qué lo están haciendo, porque la persona va a necesitar esto que ustedes hagan, que ustedes describan para presentarlo después en una querella. ¿Se fijan? Ahí lo están Entonces, viendo. sí, ahí se está viendo. La primera parte, ok, perfecto, fecha, ¿no es cierto? Que el documento tiene que estar completo. El nombre lo podían inventar, Ruth lo inventan, la edad también, ok, sexo. Y en la primera parte, en el diagnóstico clínico, en esa parte es donde ustedes van a describir la lesión, ¿cierto? Van a decir, no sé, pues, pero es el diagnóstico clínico de lesión. Entonces pueden decir, por ejemplo, subluxación o luxación lateral, pieza tanto, em, con compromiso de tejido blando adyacente a 5 centímetros de la línea media, ¿no es cierto? Bien localizado, con todo el detalle de lo que es el diagnóstico clínico de la lesión que estamos viendo. El examen clínico, le ponen el examen físico. Les dije que algunas personas que si querían, en el fondo, decir que habían usado imagenología también, por ejemplo, que le habían pedido una radiografía o que consideraban que era necesaria y tenían en el lugar que entendían, perfecto, le ponen imagenología, que corrobore ese diagnóstico clínico, estupendo. En la parte del relato, según el lesionado, esa es la parte donde la persona nos cuenta qué le pasó, o el acompañante de la persona, ¿ya? Porque a lo mejor la persona no puede conversar, pero llega con alguien que puede decir lo que pasó. Paciente relata que, y ahí me ponen, paciente relata que lo asaltaron, sufrió un asalto cerca de su casa a tal hora, que lo golpearon dos individuos con los puños o con un objeto no sé, acuérdense que en la rúbrica salía em, que se podían incluir, que había que incluir algunas de las palabras de los pacientes que muchas veces como que esclarecen el hecho, ¿ya? Entonces le pueden poner, por ejemplo, paciente relata haber sufrido un asalto en el cual los individuos le pegaron, entre comillas, con un palo, con un bat, con qué sé yo, utilizando algunas palabras del paciente. Ahí está el relato. Y luego en la apreciación clínica, esa parte es donde nosotros tenemos que compatibilizar o incompatibilizar esta lesión que estamos observando con el relato del paciente. Es decir, si el paciente dice que lo atacaron y le cortaron, lo cortaron con un cuchillo, y resulta que nosotros estamos viendo que tiene flor de lesión contusa, nosotros vamos a decir lesión de tipo contusa, incompatible con relato del paciente, por ejemplo. ¿Se fijan? Ahora, si el paciente dice que le pegaron con un palo y nosotros estamos viendo una lesión contusa, nosotros podemos decir paciente, lesión de tipo contusa compatible con el relato del lesionado, porque eso es lo importante de ese punto, según la apreciación clínica. Nosotros no podemos certificar intencionalidad, ni podemos certificar que algo haya pasado exactamente como el paciente lo dice, porque nosotros no estuvimos presentes. ¿Ya? Nosotros no fuimos testigos y nosotros acá estamos actuando como testigos de fe, con lo cual solamente podemos certificar la compatibilidad o incompatibilidad de la lesión. ¿Se entiende? Baja un poquito, Edgar, por favor. Pues, ¿ya? Luego está el tema de las lesiones, los días. Ahí el doctor les estuvo explicando a algunos de los grupos que en el fondo esto nosotros lo llenamos con perspectiva médico-legal, ¿ya?
Porque de repente una cosa es lo que ustedes puedan poner, por ejemplo, en una licencia, en la cual ustedes consideran que la persona en 4 días está apta para ir a trabajar, pero desde la perspectiva médico-legal, esa lesión no ha sanado, ¿se fijan? Entonces uno lo que hace es poner eh, cuánto se demora en sanar todo esto. Y eso tiene que condecirse con el pronóstico médico-legal, es decir, si le ponemos arriba que se va a demorar 20 días, no le vamos a poner leve abajo, ¿no es cierto? Porque el leve es de 0 a 14, según esto. ¿Ya? Menos graves de 16 a 29, las graves más de 30. Entonces tiene que condecirse la cantidad de días que ustedes le pusieron a esa lesión, de acuerdo a sus conocimientos de cuánto se demora en sanar esa lesión, ¿ya? Tiene que condecirse con la severidad. Eso es importante. Acuérdense que el juez al final es el que va a determinar, digamos, eh, si es leve o menos grave, qué sé yo, solo lo determina finalmente el juez, pero con base en nuestra opinión. Ahora, luego ustedes ponen acá abajo si venía acompañado o no venía acompañado, eso también lo inventan en el fondo. Si es un menor de edad, los menores de edad vienen acompañados, ¿ya? Generalmente se les exige algún acompañante. Y si estaba en el colegio y pasó algo en el colegio, pues generalmente puede hasta venir un profesor, digamos, pero son menores de edad, los mandan con alguien. Ahora, la evidencia recogida, ojo, aquí también es importante porque de repente algunas personas recogen evidencia que no se corresponde. Nosotros somos odontólogos y odontólogas, ¿no es cierto? No somos parte de grupos como que están encargados de la parte criminalística. Hay algunas evidencias que nosotros podemos recoger y aportar, ¿ya? Pero no son muchas, no son tantas. Por ejemplo, ¿qué podríamos recoger nosotros? A lo mejor estábamos en el servicio de urgencia y llegó alguien con un proyectil por una herida por arma de fuego. Y resulta que cuando fuimos a a tratar al paciente o lo metieron a pabellón, si es maxilofacial, por ahí, encuentran el proyectil, ¿ya? Ese proyectil, por ejemplo, sí es una evidencia que nosotros podemos recoger y entregar. Pero hay otras cosas que son como criminalísticas que no son resorte nuestro, por lo cual no corresponde ponerlo. Por ejemplo, una cámara de seguridad. Nosotros no tenemos nada que ver, ¿ya? Si bien es una evidencia que puede ser útil para el caso, no es nuestro deber como odontólogo hacernos cargo de eso. Eso lo ve la parte de carabineros, ¿no es cierto? Entonces ahí tienen que tener ojo que la evidencia que nosotros podemos recoger de un paciente es la evidencia que de alguna manera eh, que nosotros encontramos ahí. Generalmente estamos hablando de proyectiles, por ejemplo, son lo más típico, ¿ya? Es raro que vaya a llegar alguien con un cuchillo puesto, puede ser, en cuyo caso, por supuesto, se entrega, pero si no, no, ¿ya? Baja un poquitito. Y finalmente acá había que llenar todo, inventar un número de datos, ¿no es cierto? El dato de atención de urgencia, el nombre del centro asistencial, el nombre acá era de una de las personas del grupo que haya estado como, en el fondo, como examinando al paciente, con root, con firma, ¿ya? Y esto en el Word se podían explayar y ponerlo con más detalle, porque de repente acá los espacios son muy chiquititos. No sé si tienen dudas de algún caso en particular o de alguna cosa que hayan puesto que les entre la duda. Pregunten, pregunten. No hay dudas. ¿Segurísimo? Dicen que no. Ni Noemí, ni María Pan, ni Constanza, ni Krishna. Bueno, eso No es lo tienen duda. importante, ¿ya? Y esto es algo, como les decía, que les va a tocar eventualmente en algún momento de su historia, si están trabajando en un hospital o en una posta, en algún servicio de urgencia, eso les va a tocar, ¿ya? Así que es importante que lo tengan súper, súper claro. Esto es para demandar. Este es un papel que sirve para demandar. Si el caso no amerita demanda, tampoco amerita contratación de lesiones, ¿ya?
Y eso es súper importante. Ahora, si amerita lesiones, tiene que ser lo más completo posible, porque este papelito después lo va a agarrar alguien y va a decir, ok, en un año más, cuando sea el juicio, van a revisar esto y esto es la única evidencia que van a tener de cuál era la lesión que tuvo la persona. ¿Ya? Entonces es súper importante que quede súper bien descrito y muy claro. La localización, súper importante. Ocupen puntos craniométricos, ¿ya? Cosas que no se muevan en el fondo. Básense en línea media, en planimetría. Esas cosas son importantes. ¿Mm? ¿Qué hora es, chicos? Estamos en la hora. Si no tienen ninguna duda más, lo dejamos hasta acá. La próxima semana tenemos nuestras clases de nuevo por Zoom y vamos a tratar de tenerle las notas ya para entonces. ¿Ya? Así que si no tienen dudas, estarían liberados. Que tengan buena semana igual. Hernán, tú habías escrito algo en el chat, pero se me borró. Gracias, Eh, doctora. Que esté bien. Chao, chao. Ya, que les vaya muy bien. Chao, Buenas doctor. noches. Descansen, pasen buena noche, sí, doctora, es que lo que pasa es coman. que mi internet va y viene. Y una compañera me avisó de que no estaba unido al chat y recargué la página. Ay, no sé, creo que se me cortó. Bueno, Ujú. No, no, te estamos escuchando. perfecto. Actualicé la página